Allillanchu, Wauhey, Panaicuna, Ñoca, André, Ramos Chacón, Coscomanta, Cani, Vanderbilt Universidad, Literaturas Iberoamericanas, Nisca, Manta, Doctoradota, Ruashani, Yachashani. Mi ponencia se titula José María Arguedas y la creación de una literatura en quechua informada por la etnografía y la filología andinas. El momento culminante en la carrera literaria de José María Arguedas corresponde al periodo de 1958 a 1969. En tan solo una década, Arguedas publicó las novelas Los ríos profundos, El sexto, Todas las sangres, y escribió El zorro de arriba y El zorro de abajo. Publicó los cuentos La agonía de Razuñiti, El sueño del Pongo, Pongo Moscoini, y El cuentario Amor Mundo y otros relatos. Publicó también los poemas Tupac Amaru Kamaj Tantaychisman Hayitaki, A nuestro padre creador Tupac Amaru himno canción, y Edman Hayi en dos versiones, Katatay y llamado Los Doctores, Huj Doctor Kunaman Hayay. Por último, tradujo el manuscrito colonial de Dioses y Hombres de Guarochirí y publicó su tesis doctoral en antropología, las comunidades de España y del Perú. Arguedas escribió este conjunto vasto y diverso de obras durante un periodo de profunda transformación cultural y política en el Perú y América Latina. Su novela Los ríos profundos se publicó un año antes de la Revolución Cubana y su suicidio acaeció apenas unos meses después de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria por el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. En el campo de la literatura, la década de 1960 también correspondió a un periodo de vanguardismo técnico, especialmente en el género de la novela, y a una internacionalización de un nuevo canon de literatura latinoamericana constituido por las obras de los escritores que encarnaron el boom. Los 1960 latinoamericanos se caracterizaron, por lo tanto, por la recurrente búsqueda de nuevos modos de existencia social y producción cultural, por nuevas propuestas de construcción de la nación y también por un transnacionalismo latinoamericano dentro de un escenario de Guerra Fría. Fue en este contexto histórico de revolución política y profesionalización literaria que Arguedas incursionó en nuevas formas de activismo y escritura, decidiendo distanciarse de las corrientes internacionales e institucionalizadas. Esta decisión lo condujo a escribir y publicar en un nuevo género, la poesía, y en un nuevo lenguaje, el quechua, en un momento de absoluto predominio de la novela y de prestigio de la literatura en español. También lo condujo a la autoedición de sus propias obras bajo el sello Salcantay y a la asunción de nuevas tareas intelectuales como la traducción al español de una obra de complejidad filológica como el manuscrito de Guarochirí. En esta breve ponencia me centraré en la literatura en quechua escrita por Arguedas durante la década de 1960 para demostrar que su rasgo distintivo fue el ser simultáneamente tradicional y experimental. Tradicional por un lado porque Arguedas escribió en un quechua que conservaba las características discursivas de las tradiciones andinas, oral y escrita. Experimental por otro lado porque respecto al corpus quechuístico de su época, la escritura de Arguedas fue la única que empleó creativamente el conocimiento etnográfico y filológico de la cultura quechua. Para demostrar esta doble naturaleza tradicional experimental, analizaré rápidamente cuatro principios de carácter lingüístico, estilístico y editorial que Arguedas progresivamente formuló en el corpus paratextual de sus obras Tupac Amaru Kamaj Tantaychisman Hayitaki, El sueño del Pongo y Dioses y hombres de Guarochirí. Dado que estos principios eran tanto formulados como practicados en cada obra, es oportuno pensar que su propósito era servir de manual y modelo para la producción de una nueva literatura quechua y no solo como los fundamentos estilísticos de la escritura de Arguedas. El primer principio que Arguedas formuló en su producción en quechua fue la reproducción textual de las características lingüísticas y culturales de la oralidad indígena. Para tal fin, Arguedas empleó un registro quechua altamente oral al momento de crear poemas y cuentos con las características poéticas y narrativas del folclore andino.
Como ejemplo para esta presentación, veamos la introducción al sueño del Pongo. Allí Arguedas afirma que en la producción literaria quechua, cito, debía emplearse el rico quechua actual, fin de cita, porque, como sucedía con el sueño del Pongo, constituía, cito, un material rico por la multiplicidad y complejidad con que se enlazan los sufijos y por la presencia de los términos castellanos o mixtos que aparecen subrayados. Fin de cita. En esencia, este pasaje sintetiza la opción lingüística de Arguedas para su creación en quechua, la cual, para entenderse cabalmente, debe confrontarse con una corriente de purismo practicada por quechuólogos contemporáneos, particularmente cusqueños, y caracterizada por el constante uso de arcaísmos y neologismos. Frente a esa corriente de purismo, Arguedas optó por un quechua actual, para garantizar la inteligibilidad de su obra respecto a la totalidad de los receptores quechohablantes, y también para no alimentar una producción solamente accesible a un reducido grupo de eruditos que además no eran indígenas. Su decisión lingüística estaba destinada, pues, a demostrar la riqueza estética y la complejidad léxico-gramatical del habla popular. De este modo, podría elevarla e incorporarla dentro de las plataformas de la cultura dominante, la cual en su vertiente quechua se caracterizaba entonces por su artificiosidad o ampulosidad. El segundo principio de Arguedas fue escribir en un quechua integrado plenamente por hispanismos y préstamos lingüísticos. Arguedas rechazó firmemente el purismo quechua practicado por quechuólogos contemporáneos, porque el uso de arcaísmos y neologismos resultaba incomprensible a los hablantes nativos, quienes, aun siendo monolingües, empleaban habitualmente términos castellanos. Arguedas se opuso también al purismo porque la negación de la presencia histórica y habitual del castellano en el quechua era una práctica contraria a su tradición escrita, especialmente en tanto el texto más importante dentro de esta tradición, el manuscrito de Huarochirí, ya presentaba un empleo rico y vasto de hispanismos y préstamos lingüísticos. Arguedas, a diferencia de la mayor parte de quechuistas de su época, se interesó por descubrir razones trascendentales detrás de la incorporación del castellano en el quechua. Para él, esa realidad lingüística proveía de pistas para la comprensión de la sensibilidad artística y la creatividad expresiva de los quechohablantes. Como ejemplo, pueden ver las siguientes palabras de las introducciones de Arguedas a Dioses y Hombres de Huarochirí y El Sueño del Pongo. El tercer principio de Arguedas fue la creación de una koiné quechua en que se empleasen términos de distintos dialectos, registros y épocas. Arguedas dirigió su obra a un público lector nacional y a un transnacional, monolingüe y bilingüe, y versado tanto en la tradición escrita como en la tradición oral. Esta decisión lingüística contrastaba radicalmente con la correspondiente del grupo de quechuólogos puristas, quienes empleaban casi exclusivamente léxico, morfología y fonología del dialecto cusco-collao. Arguedas, por el contrario, experimentó con la fusión de distintos dialectos y con el empleo de distintas variaciones, tanto a nivel diatópico, diacrónico y social. Como ejemplo, pueden ver el siguiente pasaje de Tupac Amaru Kamaj Tantaichisman Hayitaki. Por último, el cuarto principio de Arguedas correspondió a la autotraducción y la autoedición de su obra. Arguedas editó sus obras de literatura quechua en formatos bilingües quechua-castellano, las cuales además presentó en libros con características similares a las impresiones efímeras y la literatura de provincias. Basta notar que su primer poema en quechua, Tupac Amaru Kamaj Tantaichisman Hayitaki, y su primer cuento en quechua, El Sueño del Pongo, fueron publicados bajo el sello editorial Salcantay que él mismo había creado. Para concluir, es necesario mencionar que por sus características editoriales,